Me llamaron familia solo para no pagarme. Ahora me llaman señor frente a un juez. Nunca subestimes al hombre que conectó los cables de tu trono. Él sabe cómo electrocutarte. Antes de continuar, si quieres apoyarnos, puedes invitarnos a un café simbólico en el enlace de apoyo que dejé en la descripción y en el primer comentario. Gracias a los que apoyan. Hay una frase que la gente repite como loros. La sangre es más espesa que el agua. Lo que no te dicen es que la sangre también se coagula, y te puede matar de un infarto si no tienes cuidado. Para que entiendan por qué estoy a punto de meter a mi propia familia en la cárcel, tengo que llevarlos 2 años atrás. Yo tenía 25 años, un título de ingeniería en sistemas recién impreso, y esa estupidez natural de quien cree que su hermano mayor es un héroe. Mi hermano tiene 41. Siempre fue el exitoso de la familia. El de los trajes italianos, el de las cenas importantes, el orgullo de mamá. Cuando me llamó para decirme que estaba montando su propia firma de inversiones con 2 socios, yo me sentí elegido. Me sentó en su sala, me sirvió un whisky barato que él decía que era caro, y me miró a los ojos. Necesito a alguien de confianza. Alguien que monte la seguridad, los servidores, que maneje la data. No quiero extraños metiendo mano en mi negocio. ¿Te sumas? Acepté. Grave error. Lo que iba a ser un trabajo de verano para montar la infraestructura se convirtió en una condena de 2 años. Y no fue solo ingeniería. Terminé siendo su secretario, su recepcionista, el que les configuraba el Wi-Fi en sus casas, y hasta el que les mentía a los clientes cuando ellos no querían contestar el teléfono porque estaban de resaca. ¿Saben cuánto me pagaron por 24 meses de lealtad absoluta? $7,000. En total. Hagan la cuenta. Esos son menos de $300 al mes. No me alcanzaba ni para la gasolina. Cada vez que me armaba de valor y pedía mi sueldo, mi hermano me salía con la misma manipulación barata. Estamos invirtiendo todo en el crecimiento. Hermanito. Aguanta un poco más. Cuando esto explote, tú vas a ser socio. Lo hacemos por la familia. Y yo, como un idiota, aguantaba. Porque uno no prefiere ser explotado a ser el malagradecido que le cobra a su sangre. Hasta que un día, la realidad me golpeó en la cara. Vi sus estados de cuenta personales en la impresora que yo mismo les arreglé. Ellos se estaban pagando sueldos de 5 cifras. Cenas de lujo y viajes de negocios a Las Vegas que olían a todo menos a negocios. Ahí entendí que no era un socio. Era el tonto útil. Esa tarde entré a su oficina. No grité. Mantuve la calma. Simplemente le dije que me iba. Que tenía que empezar mi posgrado y buscar un trabajo de verdad, porque de aire no se vive. Esperaba un gracias. Esperaba un abrazo. O al menos un cheque de despedida por vergüenza. Lo que recibí fue una mirada de odio que nunca había visto en él. Nos estás dejando tirados, me dijo, sin levantar la vista de su celular. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿te vas así? Eres un malagradecido. Me fui con el estómago revuelto, pero con la conciencia tranquila. Terminé mi posgrado. Armé mi hoja de vida, orgulloso de la experiencia técnica que había ganado a base de sufrimiento, y empecé a aplicar a corporaciones grandes. Todo iba perfecto. Tenía 3 entrevistas finales agendadas. Mi cazatalentos, un tipo serio que se jugaba su comisión conmigo, estaba entusiasmado. Hasta que sonó mi teléfono un martes a las 10 de la mañana. Era él. Pero su tono había cambiado. Ya no había entusiasmo. Había un silencio incómodo, de esos que anuncian funerales. Tenemos que hablar, me dijo seco. Sentí un frío en la nuca. ¿Qué pasó? ¿Se cayó alguna oferta? Peor. Llamaron a tu referencia anterior. A la firma de tu hermano. Hizo una pausa larga, como buscando las palabras para no herirme. Negaron que trabajaras allí. Dijeron que solo eras el hermano menor que iba a visitar. Me quedé helado, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Cómo que negaron mi trabajo? Si yo monté toda su red. Yo construí esa empresa. Escúchame, porque esto es delicado, me cortó. Cuando les preguntaron por qué pasabas tanto tiempo en la oficina si no trabajabas allí, dijeron que ibas a acosar a las empleadas. Mencionaron incidentes de conducta sexual inapropiada. El mundo se detuvo. Eso es mentira. Grité, y mi voz se rompió. No había mujeres en esa oficina. Solo eran ellos 3 y yo. Las únicas mujeres eran las de la limpieza y venían de noche. Te creo, me dijo el reclutador, con voz cansada. Pero en el mundo corporativo, nadie toca a un candidato con esa mancha. Con ese reporte,
Estás muerto profesionalmente en esta ciudad. Lo siento. Y colgó. Me quedé sentado en el borde de mi cama, mirando mis manos. No estaba triste. Estaba en shock. Mi propio hermano. La sangre de mi sangre. No solo no me pagó, sino que decidió asesinar mi futuro para cubrir su ego, para no admitir que yo era vital para su empresa. Decidieron convertirme en un monstruo sexual para justificar mi despido. El shock duró 5 minutos. Luego, llegó la furia. Una rabia fría, quirúrgica. Agarré el teléfono y marqué su número. Contestó rápido. Se escuchaban risas de fondo. Estaban celebrando algo. ¿Por qué? Le pregunté. No grité. Quería que escuchara la decepción en mi voz. ¿Por qué dijiste eso? Sabes que es mentira. Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz de mi hermano, arrastrada, arrogante, se escuchó clara. Bienvenido al mundo real, hermanito. Se rieron. Los tres se rieron. Una carcajada sucia. Eso es lo que pasa cuando te metes con los grandes. Aprende tu lección y deja de llorar. Me colgó. Miré el teléfono apagado en mi mano. Esa risa, esa maldita risa, fue su sentencia de muerte. Ellos pensaron que yo era el hermanito débil que iba a correr a llorar donde mamá. Se olvidaron de un detalle. Yo era el técnico. Yo manejaba sus sistemas. Yo sabía dónde estaban enterrados los cadáveres digitales. Caminé despacio hasta mi escritorio. Abrí el cajón de abajo y saqué mi vieja laptop. La que usaba en su oficina todos los días. La que nunca me pidieron que formateara porque, para ellos, yo era irrelevante. La encendí. El ventilador hizo un ruido asmático, pero la pantalla iluminó mi cara. Ahí estaba. La carpeta de respaldo total. Correos. Facturas. Y algo más que yo había guardado por instinto. La base de datos de origen de sus clientes. Ellos creían que me habían destruido. No tenían ni idea de que yo tenía el botón nuclear en mi escritorio. Llamé a mi novia. Amor, ven a casa, le dije. Y trae vino. Vamos a celebrar que voy a demandar a mi familia. Si creen que demandar a un desconocido es estresante, esperen a demandar a alguien que comparte su apellido. Ahí es cuando descubres que la familia no siempre es un refugio. A veces es una mafia pequeña donde el más manipulador es el padrino, y el resto solo obedece para que no les corten los fondos. Mi hermano mayor pasó del ataque de risa al pánico absoluto en cuestión de horas. Cuando los papeles de la demanda le explotaron en la cara, dejó de ser el empresario tiburón y corrió a esconderse detrás de los pantalones de mi papá. Y funcionó. Esa misma noche mi teléfono vibró. Era mi papá. No llamó para preguntar cómo estaba yo. No llamó para preguntar si era verdad que me habían acusado de ser un depredador sexual. Llamó para dar órdenes. Tienes que retirar esa demanda inmediatamente. Me ladró, con esa voz de general retirado que no acepta un no por respuesta. Esto es una vergüenza para la familia. Papá, me están acusando de delitos graves, le respondí, tratando de mantener la calma. Me están arruinando la vida laboral. No voy a retirar nada. Eso es una tontería, me interrumpió. Es cosa de hermanos. Tu hermano mayor solo te está molestando un poco. Es una broma pesada. Tú sabes cómo es él. Me quedé mudo un segundo. La bilis me subió a la garganta. ¿Una broma? Llamar a mis posibles jefes y decirles que acoso mujeres no es esconder un juguete, papá. Es difamación. Es ilegal. Y no voy a permitir que me pisen. No seas dramático, dijo él, subiendo el tono. Estás destruyendo a la familia por tu ego. Si no retiras esa demanda mañana mismo, olvídate de venir a la cena de Acción de Gracias. Y olvídate de que existimos. Escuché la respiración de mi mamá en la otra línea. Estaba ahí, escuchando todo. Mamá, ¿tú vas a permitir esto? Le pregunté. ¿Tú vas a dejar que destruyan a tu hijo menor? Hubo un silencio largo. Ni una palabra. Ahí aprendí una lección brutal. El que calla ante el abuso no es neutral, es el cómplice que sostiene el bate. Mi mamá eligió su bando sin decir una sola sílaba. Le dije a mi papá que hiciera lo que quisiera, pero que yo me iba a defender. Y colgué. La soledad que sentí fue física, como si me hubieran arrancado el piso. Mi novia me miró preocupada, pero si querían guerra, tendrían guerra. Pensé que el golpe había terminado ahí, pero la maquinaria familiar apenas estaba calentando motores. Unas horas después, recibí llamadas de mis 2 hermanas mayores. Ellas viven lejos, a 300 millas. Al principio del conflicto,
Ellas estaban indignadas con mi hermano. Me habían dicho que estaban 100% conmigo. Pero cuando contesté el teléfono, sus voces sonaban diferentes. Sonaban ensayadas. Lloraban. Hermanito, te queremos mucho, me dijo la mayor entre sollozos. Pero tienes que parar esto. Papá está destrozado. ¿Y yo qué? Le respondí con frialdad. A mí me están destruyendo la carrera. Eso no cuenta. Lo sabemos. Pero la familia es primero, insistió. Si sigues con esto, no podemos dejarte ver a los sobrinos en Navidad. Estás desinvitado de nuestras casas. Y tu novia también. Fue un golpe bajo. Mis hermanas eran mis aliadas. No entendía qué había pasado. ¿Cómo cambiaron de opinión en 24 horas? Semanas después ataría los cabos sueltos y entendería la triste realidad del dinero. Mi papá las ayudó a ambas a comprar sus casas. Todavía le deben una fortuna. Mi papá simplemente tiró de la correa financiera y ellas obedecieron como mascotas entrenadas. El dinero no compra la felicidad, pero definitivamente compra la lealtad de los cobardes. La situación se volvió insostenible. Unos días después, nos encontramos a mi papá afuera de la casa de un amigo de la familia. Nos arrinconó en la entrada. Se le veían los ojos inyectados en sangre, llenos de lágrimas de rabia contenida. Se nos vino encima. Empezó a gritarme que era una decepción, que era un traidor. Yo sentí como la sangre me hervía. Mi novia intentó intervenir, pero yo le puse la mano en el brazo suavemente. Esta era mi pelea. Di un paso adelante y quedé cara a cara con mi padre. Basta, le dije, con una voz tan grave que hasta yo me desconocí. No te voy a permitir que me hables así. Tu hijo mayor es un delincuente, y tú lo estás encubriendo. Si quieres odiarme por decir la verdad, ódiame. Pero no me vuelvas a faltar al respeto en público. Mi papá se quedó pasmado. Abrió la boca para decir algo, pero no le salió nada. Nunca nadie lo había desafiado así. Se dio la vuelta y se fue caminando hacia su camioneta, donde mi mamá observaba todo como una estatua de cera. Esa noche, de regreso en nuestro apartamento, el miedo se transformó en algo más frío. Me di cuenta de que ya no tenía nada que perder. Me habían quitado a mi familia, a mis hermanas y las cenas de Navidad. Ya no tenía por qué contenerme. Me senté en la mesa del comedor y abrí la vieja laptop. Esa máquina del demonio que todavía tenía los archivos de la empresa. Mi abogado me había dicho que legalmente la demanda civil iba lenta. Necesitábamos algo más fuerte. Una palanca para romperles las piernas legalmente. Empecé a revisar las carpetas antiguas. No los correos, sino los archivos de sistema. Las bases de datos que yo mismo había respaldado porque soy un obsesivo del orden. Y entonces lo vi. Había una carpeta oculta dentro de los directorios de sistema que no recordaba haber copiado. La abrí. Eran listas de clientes. Cientos de nombres, direcciones, números de seguridad social y estados financieros. Al principio no entendí. Eran clientes de la empresa anterior donde trabajaban mi hermano y sus socios antes de independizarse. Me helé. Ellos se habían robado la base de datos de sus antiguos empleadores para fundar su nueva empresa. Eso es espionaje corporativo. Eso es robo federal. Pero mi instinto me dijo que siguiera cavando. Abrí los PDFs de los contratos de inversión interna. Empecé a buscar mi apellido. Y ahí estaba. Al final de un documento de auditoría de riesgo. Mi firma. Pero yo nunca había firmado eso. Habían falsificado mi firma digital para aprobar transacciones dudosas. Si la empresa caía, mi nombre estaba en los documentos sucios como el responsable técnico. Sentí náuseas. No solo me habían explotado. No solo me habían difamado. Me habían robado la identidad para lavarse las manos. Mi novia se acercó y miró la pantalla llena de números y firmas falsas. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Cerré la laptop despacio. La metí en mi mochila. Voy a meterlos en la cárcel, le dije. Esto ya no es por dinero. Esto es defensa propia. Manejé hasta la oficina de mi abogado esa misma tarde. Le dejé la computadora en el escritorio y le dije que mirara la carpeta marcada como respaldo 2023. Al día siguiente, recibí una llamada de su firma. No era la secretaria. Era el socio principal del bufete. Necesito que vengas ahora mismo, me dijo. Su voz sonaba grave, urgente. Y prepárate, porque esto acaba de dejar de ser una disputa familiar. Fui corriendo. Cuando entré a su oficina, mi abogado estaba pálido. Tenía unos papeles impresos sobre la mesa. ¿Sabes lo que me diste?
Me preguntó sin rodeos. Creo que sí, le respondí. Fraude. No, no tienes idea, me dijo él, negando con la cabeza. Estos archivos no se van a quedar en esta oficina. Tengo la obligación legal de entregar esto a la Fiscalía de los Estados Unidos. Esto es fraude federal, robo de identidad y evasión fiscal masiva. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Tu hermano y sus socios están acabados, continuó. Pero hay algo más. Hablé con tu padre esta mañana. Él sabe que tenemos algo, aunque no sabe qué es. Y me dejó claro que va a ir a la guerra total. ¿Qué significa guerra total? Pregunté. Significa que va a citar a tu madre, me dijo, mirándome con lástima. Tu mamá va a testificar. Van a intentar decir que tú eras el cerebro detrás del fraude porque, adivina qué, tu firma está en los documentos. Me reí. Una risa nerviosa. ¿Mi madre? Ella no se atrevería. Ella sabe la verdad. Ella sabe que yo solo conectaba los cables. Mi abogado suspiró y se quitó los lentes. Carlos, prepárate para el fuego. Porque tu mamá ya no es tu mamá. Ahora es el testigo estrella de la defensa para salvar a su hijo mayor. Y créeme, va a mentir. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Iba a tener que sentarme en una corte y ver a la mujer que me dio la vida e intentar destruirme para salvar al favorito. Dicen que uno no termina de conocer a su familia en las cenas de Navidad, sino en los funerales y en los juzgados. Y yo estaba a punto de asistir al funeral de mi apellido. El día de la audiencia de mediación, el aire en la sala de conferencias estaba tan tenso que se podía cortar con una hoja de afeitar. Mi abogado me había advertido que me preparara para el fuego, pero nadie te prepara para ver a tu propia madre entrar a una habitación y ni siquiera mirarte a la cara. Entraron mis padres. Mi papá con su traje de domingo y mi mamá con un pañuelo en la mano, haciéndose la víctima antes de empezar. Se sentaron del lado de mi hermano y sus socios. El mensaje visual era claro como el agua. Ellos eran un bloque sólido, y yo era el intruso que venía a robarles. Cuando empezó el interrogatorio, mi abogado fue directo a la yugular. Señora, le preguntó a mi madre con voz suave. ¿Su hijo Carlos recibió algún pago acordado por los 2 años de trabajo técnico que realizó? Yo contuve la respiración. Esperaba que se quedara callada. Esperaba que dijera que no sabía. Pero mi madre, la mujer que me enseñó a rezar todas las noches, levantó la vista y soltó la mentira más sucia que he escuchado en mi vida. Sí, había un acuerdo, dijo ella con la voz quebrada pero firme. Carlos acordó trabajar a cambio de vivir en nuestra casa y comer nuestra comida. Fue un intercambio verbal. Y además, yo vi cómo mi hijo mayor intentaba pagarle en efectivo, varias veces, y Carlos lo rechazaba diciendo que era un regalo para la familia. Sentí como si me hubieran dado un batazo en el estómago. La sangre se me fue a los pies. Eso es mentira. Grité, golpeando la mesa. Nunca me ofrecieron un centavo. Yo vivía ahí porque no tenía dinero, precisamente porque trabajaba gratis para ellos. Mi abogado me puso una mano pesada en el hombro para que me callara. Pero el daño estaba hecho. Mi mamá siguió hablando. Dijo que yo era inestable, que siempre había tenido celos del éxito de mi hermano, y que todo esto era una venganza patética de un hijo fracasado. Cada palabra que salía de su boca era una puñalada. Ella nunca me miró. Ni una sola vez. Mantuvo la vista fija en sus manos mientras me despellejaba vivo, ante un mediador. Al terminar, se echó a llorar, y mi papá la abrazó, lanzándome una mirada de odio puro. Pero mi abogado tenía una sonrisa. Él sabía algo que ellos no. Él sabía que mi madre acababa de cometer perjurio para defender un barco que ya estaba hundido. Cuando llegó nuestro turno, mi abogado no se defendió de las mentiras de mi mamá. Simplemente abrió su maletín y sacó un informe financiero grueso. Lo deslizó por la mesa hacia los nuevos abogados de mi hermano, una firma prestigiosa que habían contratado pensando que nos iban a intimidar. Señores, dijo mi abogado con una calma terrorífica. Antes de seguir discutiendo sobre quién dijo qué, creo que deberían ver el estado actual de la empresa que defienden. Los abogados de la contraparte abrieron el informe. Sus caras cambiaron de color. Pasaron de la arrogancia al pánico en 3 segundos. Se miraron entre ellos. ¿Qué es esto?, preguntó uno de ellos, mirando a mi hermano con asco. Es la quiebra, respondió mi abogado. Su cliente no solo no tiene dinero, tiene un agujero negro de deudas. Y según la evidencia que Carlos extrajo de los servidores y que acabamos de entregar a la Fiscalía Federal, gran parte de ese dinero se desvió mediante fraude fiscal, robo de identidad y falsificación de firmas.
incluida la firma de mi cliente. Mi hermano se puso pálido como un papel. Empezó a balbucear, tratando de explicar. Eso no es cierto, son problemas de flujo de caja, son estrategias fiscales. ¡Cállese!, le ordenó su propio abogado cerrando la carpeta de golpe. Cállese la boca ahora mismo. Usted no nos dijo nada de esto. Ahí soltamos la bomba atómica. Mi abogado explicó, página por página, cómo habíamos encontrado mi firma falsificada en documentos de préstamos ilegales. Cómo habían usado mi identidad técnica para lavar dinero de sus clientes. Cómo habían robado la base de datos de sus antiguos empleadores. La sala se quedó en silencio absoluto. Ya no era un juicio civil por difamación. Ahora, era una escena del crimen. Los abogados de mi hermano pidieron un receso inmediato. Salieron al pasillo a gritarse. Se escuchaban los insultos a través de la puerta cerrada. Mi papá, que minutos antes me miraba con odio, ahora tenía la mirada perdida, como un hombre que ve cómo se incendia su casa con él adentro. Mi mamá ya no lloraba, estaba catatónica, dándose cuenta de que había mentido bajo juramento por un criminal. Cuando volvieron a entrar, la arrogancia se había evaporado. Los abogados de mi hermano hablaron en voz baja, derrotados. Queremos llegar a un acuerdo. Ahora. Y así fue como la victoria llegó. No con fuegos artificiales, sino con el sonido seco de una pluma firmando una rendición incondicional. El acuerdo fue brutal. Tuvieron que admitir por escrito, bajo pena de más cargos, que habían mentido sobre el acoso sexual. Tuvieron que enviar cartas de disculpa y rectificación a las 4 empresas que me rechazaron, explicando que ellos eran unos mentirosos patológicos y que yo, Carlos, era un profesional intachable. Pero la parte financiera fue la que más disfruté. Como la empresa estaba quebrada y ellos estaban arruinados, tuvimos que ir por los activos personales. Resulta que, previendo esto, mi hermano y sus socios habían transferido sus casas a nombre de sus esposas. Mi abogado se rió de eso en su cara. Eso es alzamiento de bienes, les dijo. O venden las casas voluntariamente para pagar la indemnización de Carlos, o vamos por ellas judicialmente, y sus esposas también terminan con antecedentes penales. Vendieron las casas. Mi hermano, el gran empresario exitoso, tuvo que liquidar su mansión para pagarme a mí, el hermano menor inútil. Pero el golpe final no fue el dinero. Fue el ego. A los 3, les retiraron la licencia de asesores financieros de por vida. Nunca más podrán tocar el dinero de nadie en este país. Además, la investigación penal por las firmas falsificadas sigue su curso. Según los expertos, probablemente eviten la cárcel si cooperan y delatan a otros, pero quedarán marcados como delincuentes convictos para siempre. Cuando salimos del edificio, el sol me pegó en la cara. Me sentí ligero, pero también vacío. Mi abogado me dio la mano. Se acabó, Carlos. Ganaste. Miré hacia atrás. Vi a mis padres salir ayudando a mi hermano, que caminaba encorvado como un anciano derrotado. Mi mamá seguía llorando, pero ahora lloraba de verdad, porque sabía que su hijo de oro era de latón oxidado. No me acerqué. No les dije nada. Ni siquiera los miré con desprecio. Simplemente me subí a mi auto, donde mi novia me esperaba con una sonrisa triste. Ella me preguntó si valió la pena. Le dije que sí, porque al final del día, mi hermano y sus socios perdieron sus casas, sus licencias y su reputación. Mis padres perdieron a sus 2 hijas, que ahora también les deben dinero y están furiosas porque papá ya no es el banco, y perdieron a su hijo menor para siempre. La justicia se sirvió fría, pero el precio fue una familia hecha pedazos. Ahora, cuando alguien me pregunta por mi familia, respondo la verdad, soy huérfano, aunque mis padres sigan vivos. Y créanme, se duerme mucho mejor sin tener que cuidar la espalda de tu propia sangre. Mi hermano quería darme una lección sobre el mundo real. Bueno, espero que disfrute su nueva realidad, viviendo en el sótano de mis padres a los 42 años, arruinado por su propia soberbia, y mantenido por la pensión de los viejos a los que manipuló. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.